Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Estamos nuevamente prosiguiendo con nuestra lectura del libro de Apocalipsis, en esta ocasión, la segunda parte del capítulo 1. Y vamos a a leer los textos en esta ocasión de Apocalipsis 1, del 9 al final de este capítulo. Y procuraremos tratar de explicar el contenido de la Escritura a través del Antiguo Testamento, trayendo unas referencias al respecto. Vemos que este es el testimonio de Juan. En Apocalipsis 1:9 nos dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. La isla de Patmos, según los historiadores, se encuentra localizada en Turquía, en el área de Turquía, en donde estaba Juan encarcelado por causa de la palabra de Dios. En sí, esta isla era una cárcel, y ahí habían reclutado a Juan, o habían llevado a Juan encarcelado por dar testimonio de la Escritura. Y nos dice la Escritura a nosotros como creyentes, y Juan nos muestra esa participación en la tribulación, en las angustias. En el Apocalipsis se nos hace saber a nosotros, en Filipenses se nos hace saber a nosotros, que a nosotros se nos es concedido a causa de Cristo, no únicamente que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Así que Juan estaba entendido de esto, y ciertamente nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios pudimos nosotros mirar que Él nos decía: os perseguirán, os aborrecerán por causa de su nombre. Y Juan estaba siendo partícipe de ello. Pablo nos hace saber a nosotros para que seamos conscientes que cuando se nos menosprecie, se nos atribule, se nos persiga, no nos tome por sorpresa, sino antes sepamos que estas cosas le han de venir a todo creyente. No habrá quien se burle de uno que diga que es creyente en Jesucristo, por cierto. Y nos hace saber la clase de tribulaciones que habrán de venir al creyente, y ciertamente son las que estaba padeciendo Juan en la isla de Patmos. En 2 Corintios 6:3 se nos dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, o no demos, diría yo, al presente, no demos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios a mucha paciencia, en tribulaciones, en angustias, en necesidades, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Ciertamente en nuestro Señor Jesucristo, estas cosas que habían de pasarle al creyente no son nada con la gloria que se le ha de manifestar en el tiempo venidero. Y ciertamente será un poco de tribulación entre tanto que estemos en el cuerpo, pero será glorioso cuando el Señor nos despierte a su semejanza. Así que
Juan, aunque estaba preso y siendo partícipe de estas cosas que hemos relatado, estaba gozoso en el Espíritu. Y nos dice, verso 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Y qué es estar en el Espíritu? En Romanos 12:11 se nos dice en amonestación a cada creyente, en lo que se requiere a diligencia, no seamos perezosos, antes fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Porque el andar en el Espíritu no es satisfacer los deseos pasionales o carnales o físicos de nuestro cuerpo, sino agradar al Señor en todo. Y se nos dice en parte, gozosos en la esperanza, es decir, estando alegres, porque tenemos la esperanza de que hemos de heredar la vida eterna, que nuestro Señor Jesucristo ha prometido a todos los que le aman y guardan sus mandamientos, nos dice la Escritura. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y creo yo que al decir Juan, yo estaba en el Espíritu el día del Señor, y aunque no puedo decirles qué día exactamente era, si el día en que nuestro Señor Jesucristo resucitó, o el establecido en la ley, el día sábado, pero de igual manera Él se encontraba gozoso. Y nos dice, yo estaba en el Espíritu cuando Él recibe esta visión de la que vamos a estar hablando, de la visión gloriosa del Hijo de Dios y de su reino, de su autoridad. ¿Sí? En Apocalipsis 1:10 nos dice, yo estaba en el Espíritu el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta. Esta voz es una voz de autoridad, salida de la boca del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Veamos cómo el Señor se interesa en que su mensaje y la enseñanza o la revelación de las cosas que han de sobrevenir a la iglesia durante todos estos tiempos detallados en las iglesias que vamos a mirar al respecto, le es necesario, le es menester hacérnoslo saber, hacérselos saber en aquel tiempo a las iglesias, pudiéramos decirlo, pero de igual manera corresponde a nosotros en nuestros días y a las iglesias que están en Asia. Y al parecer también estas iglesias todas se encontraban o se encuentran, según los historiadores, en el área de Turquía, que es Asia al presente. Okay. La primera es a Éfeso, segunda Esmirna, tercera Pérgamo, cuarto Tiatira, quinta Sardis, sexta Filadelfia y séptima Laodicea, a las 7 iglesias que había en aquel tiempo. ¿Sí? Y nos dice en Apocalipsis 1:12, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ahora, vamos a mirar acerca de esta visión de los 7 candeleros de oro y su función en el Antiguo Testamento. Recordemos, el apóstol Pablo nos hace saber que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Así que, teniendo conocimiento de lo que fue establecido en la ley, en el Antiguo Testamento respecto a los sacrificios, podemos darnos cuenta que éstas nos fueron llevando poco a poco hasta presentarnos a Cristo como aquel que había de expiar el pecado por toda la humanidad. Ciertamente, en el templo, en lo establecido por el templo, se ofrecían sacrificios de corderos, de bueyes cada año por el perdón del pecado del pueblo. Pero había sido establecido que se había de manifestar, como dijo Dios, he aquí yo mismo me proveeré de cordero. Entonces, había de manifestarse el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, a su debido tiempo, del cual estamos hablando en esta ocasión,
en su revelación ya resucitado y gloriosa revelación. Y vemos una foto de lo que es un candelero, según se nos relata en la Escritura. Y nos dice en Éxodos al respecto, Éxodos 25, 37, y todo este capítulo lo he resumido en parte, pero todo este capítulo se nos habla acerca de la función de este candelero y cómo es que lo había de ser hecho. Éxodo 25, 37 dice: y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Así que este candelero tenía un propósito de alumbrar dentro del santuario de Dios, ¿sí? No obstante, cuando nuestro Señor Jesucristo se manifiesta en el Nuevo Testamento, puedo decirles que a nosotros nos pone como si fuéramos parte de este candelero. Y nos dice nuestro Señor Jesucristo, haciendo saber que Él es la luz del mundo. Y a nosotros los creyentes nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, porque también se nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Así que vamos a mirar que el templo, lo que fue el santuario o el templo de Salomón, que se conoce según los historiadores, y el tabernáculo que llevaron el pueblo de Israel por el desierto, ¿sí?, no fue una idea del ser humano, su construcción o su elaboración, sino que estos utensilios y estas cosas fueron diseñadas por Dios. Tanto el templo como el tabernáculo y todos los utensilios, entre ellos el candelero, fueron diseñados por Dios. Y vamos a mirar respecto al templo. Subió al corazón de David el deseo de crear o de elaborar, de edificar una casa para Dios. Y dice Primero de Crónicas 28:2: y levantándose el rey David puesto en pie dijo: oídme, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Subió en el corazón de David hacerlo, se propuso y consiguió todos los materiales para realizar la obra que se había propuesto, una casa para su Dios. Mas me dijo Dios: tú no me edificarás casa a mi nombre. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa. Por eso es que conocemos nosotros al presente que el templo de Salomón, del que se menciona constantemente. Pero veamos que no fue un diseño de Salomón, sino que David le entregó, por así decirlo, los planos que Dios le había dado, Dios mismo, trazados por su mano, para que elaborara esta casa. Y dice David en testimonio: todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Así que podemos darnos cuenta, pues, que el santuario de Dios no fue una idea que procedía del hombre, sino por Dios mismo, con el fin de llevar al pueblo a su presencia, y no por los sacrificios, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Respecto al tabernáculo o el candelero en el tabernáculo, puedo decirles también fue una revelación celestial. ¿Qué nos dice? En Apocalipsis 1:12: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Okay? En el libro de Éxodo 25:31 vemos nosotros que Dios le dice a Moisés: y harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero.
Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores serán de lo mismo. Y le harás 7 lamparillas, tal como lo miramos en la fotografía. 7 lamparillas, las cuales las encenderás para que alumbren hacia adelante. Y le dice Dios, mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Así que podemos nosotros darnos cuenta, pues, que estos 7 candeleros que aparecen en revelación de Apocalipsis, son revelación divina y no elaborados o por el deseo del hombre. Así que podemos nosotros, pues, darnos cuenta que así como la función de estos candeleros dentro del santuario y formando nosotros hoy parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, y nos dice en otras porciones del templo de Cristo, estamos obligados, pudiera decirles, a hacer la función de este candelero. Nos dice en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Así que puedo decirles que cada uno de nosotros es como un candelero que ilumina a este mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La función de ese candelero, de alumbrar, debe de estar en la vida de cada creyente. Pero ahora visualicemos la imagen de Jesús en el libro de Apocalipsis. Y de esto no hay una imagen elaborada ante la cual nosotros podamos postrarnos, ni debemos postrarnos si la llegáramos a elaborar, si hubiera algún elocuente pintor. Pero aquí está detallada esta imagen. Y dice en Apocalipsis 1:13, y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, esto es, el Hijo de Dios. Y estaba vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Es una visión gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Imagínesela usted en su mente o visualícela en su imaginación. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. ¿Había visto usted alguna imagen al presente detallada de nuestro Señor Jesucristo como esta? ¿O únicamente la que conocemos como con una corona de espinas y un rostro ensangrentado, unos pies clavados o taladrados, y igualmente sus manos? Pero esta es la visión gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, la verdadera imagen de nuestro Señor Jesucristo, o una realidad de lo que es nuestro Señor Jesucristo, un Rey de gloria. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Así que ahora vamos a mirar a través de la Escritura los efectos de la presencia de Cristo, y también qué nos representa cada una de estas visiones al respecto de nuestro Señor. Cuando le vi, dice la Escritura, caí como muerto a sus pies. Cuando Juan, el apóstol amado, que se recostaba en el pecho de Jesús, vio a nuestro Señor Jesucristo glorificado, cayó como muerto, nos dice la Escritura. Y es que está escrito dentro de la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento,
que al ser exaltado nuestro Señor Jesucristo, nos dice, por lo cual también Filipenses 2:9, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que la autoridad de nuestro Señor Jesucristo es absoluta, y ciertamente toda rodilla se debilitará delante de Él. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Eso es lo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque se nos debilite el cuerpo, Él nos levanta, nos sostiene, nos fortalece, nos conforta. No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene toda autoridad. Y Él nos dijo que Él tiene la autoridad para dar vida y para quitarla. Así que Él da vida a quien Él quiere, y a quien quiere se la quita. No obstante, nos da a nosotros la oportunidad de escoger. O la tomamos o la desechamos. O creemos en su nombre, aceptándolo como Señor y Salvador, o lo desechamos para nuestra propia perdición. El escoger, la decisión, es personal de cada uno. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas, le dice en esta visión nuestro Señor a Juan. Las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. La visión revelándose. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, que han de mantenerse alumbrando siempre al pueblo, a la humanidad. Vamos a procurar comprender esta visión un poco más. Apocalipsis 1:16 nos dice, tenía en su diestra 7 estrellas. Estas 7 estrellas, nos dice el verso 20 de Apocalipsis 1, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Puedo decirles que se cumple lo que nos dice la Escritura. Dios tiene un ángel, sí, cuidando cada iglesia. Pero también se nos dice a nosotros como persona y parte del cuerpo de Cristo, y como puedo decirles, formamos parte de esa iglesia. La Escritura nos testifica que el ángel de Jehová acampa alrededor de todos los que le temen y le defienden. Cada uno tiene un ángel, así como cada iglesia. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Nos dice en el libro de Efesios, en la epístola a los Efesios, capítulo 6, verso 17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa espada que salía o que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo es la palabra de Dios. Su autoridad, tanto para hacer como para deshacer. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Veamos Apocalipsis 21:3, nos dice, y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Veamos pues que si el rostro de nuestro Señor resplandecía como el sol en su fuerza, es porque Él es, puedo decirles, la luz de este mundo, como Él lo testificó. Y aunque no se manifestó a la humanidad de tal manera, ahora en la visión gloriosa y en lo que será en el reino venidero,
será como el sol, pues Él mismo iluminará la ciudad, iluminará a su pueblo. Nos dice que en esa ciudad o en el reino celestial, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. En el principio de la creación, cuando Dios creó todas las cosas, puso lumbreras en los cielos, el sol y la luna. Pero en esta ocasión, en la ciudad gloriosa, en el reino de Dios, el Cordero será su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. Bien dijo nuestro Señor Jesucristo, que el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que procuremos pues allegarnos a nuestro Señor Jesucristo ahora, para que la luz de la vida resplandezca en nosotros, para gloria de su nombre. Proseguimos, Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y hemos podido revelar en parte, y no de nosotros mismos, sino a través de la Escritura, lo que a cada uno de estas cosas corresponde, y lo que corresponde a nosotros, según nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo: ser luz a este mundo, llevando y practicando la palabra del Evangelio que Él vino a enseñarnos durante su ministerio. Hasta aquí el capítulo 1 de Apocalipsis. Espero que en la próxima ocasión, que miraremos el mensaje a las 7 iglesias detalladamente, en parte o en porciones, en el capítulo 2, me acompañen en la próxima semana. Dios les bendiga ricamente. Espero que la palabra de Dios llegue a sus vidas y edifique vuestras almas para salvación. Hasta la próxima.